Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. El soporte y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, cubriendo toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Kelvin Frías. ¿Qué cosa? Es normal. Buenas tardes. Buenas tardes, poderosos, a toda la audiencia. Buenas tardes. Más poderoso usted que yo, coño. Bueno, son los poderosos, eso es así. Felices de estar aquí, como siempre, con ustedes desde ahora y hasta las 7. Don Rudy González. Buenas tardes. ¿Qué artista invitado tenemos para hoy, Jordi? Amarante Varela, artista. No, pues no es viernes todavía. Ah, todavía. Es que yo... Pero él sacó una canción hoy en los medios de comunicación que se puede tocar en comentarios también. ¿Quién, Amarante Varela? Sí. El político, el del PLD. Bueno, no sé en dónde está ahora. Si bueno, sí, no, sí, okay. Bueno, sí, él se fue del PLD. Por el político. Él tiene un partido. Sí, pero el político, él es cantante. Él cantó hoy. En mi vida, no, honestamente no sabía, ¿no? No, es una broma, pero me refiero a sus declaraciones que probablemente más adelante. No, es que no lo he visto y pensé que ciertamente le había, porque aquí, bueno, Leonel canta. ¿Quién? A cada rato. Ah, sí. Georgie, ¿tú no has visto a Leonel cantando? Dios me libre. Pues tú no lo has visto cantando. Él coge el micrófono y canta y hace la cosa de Fernandito de que... Pues yo lo he visto. ¿Ustedes no lo han visto? Pues ustedes viven. ¿En qué país que ustedes viven? Estos fupistas sí son, protegen a su líder. Ay, Dios mío, ¿y quién es fupista? Yo vengo con la lengua como un tirapiedra hoy. Ay, mi madre. No, por verdad, Leonel canta. Hay un sí, en varias cosas él sí él canta. Y le gustan canciones, esas canciones viejas y eso. Pero yo no sabía lo de Amarante Varela que cantaba, no. Honestamente, eso no es nada. Él no canta. Yo bromeando sobre unas declaraciones, hoy digo yo que cantó. Cantó como gallo y puso como gallina. No, cantó como gallo sobre el tema de la migración y tengo que decir... bueno, pero él fue ministro. Claro, él fue director de migración. Así es. Él hablaba... ¿Y él no fue de interior una vez? No, de interior no. Sí fue director de migración en uno de los gobiernos. Fue ministro de educación también. Sí, de educación yo sé, sí. Y director de migración en uno de los gobiernos del PLD / Fuerza del Pueblo. Pero sí, habló sobre el tema de migración y debo decir que en parte de lo que dijo me siento identificada y estoy de acuerdo, que una de los sectores a los que se debería llamar precisamente a la conversación, a la discusión de este tema es al sector empresarial y no así a los partidos políticos. Y estoy completamente de acuerdo. Los partidos políticos sí deberían tomar en consideración aquello del Pacto Nación en relación a temas como educación, migración, que ya antes hemos analizado. Pero efectivamente a mí me parece interesante que en América Latina uno revisa, por ejemplo, en Estados Unidos, nunca vamos a ver a Donald Trump llamando a Biden y a Obama o a Clinton para que hagan un diálogo en relación a decisiones que se pueden tomar. ¿Por qué? Porque la Constitución, el que debe ser el principal garante de la Constitución y de que las leyes se cumplan es el presidente y los ciudadanos. Y él tiene esa potestad y ese poder, insisto. Creo que es algo adicional, es algo interesante, es algo propositivo que el presidente siente a la mesa al liderazgo de la oposición para tratar el tema de migración, tomando en consideración que se va a analizar desde el punto de vista de otras perspectivas que podrían presentar los partidos políticos. Sin embargo, entiendo que tanto los empresarios, que son precisamente los que se nutren de esa mano de obra barata y que se benefician de no tener que estar pensando en el aumento salarial en esos sectores que dependen de la mano de obra haitiana, deberían estar en la primera línea de diálogo sobre el tema de la migración, más incluso que los partidos políticos de oposición. Pero déjame decirte una cosa, yo creo que, a mi juicio,
no hay comparación en el tema migración que se está ejercitando en Estados Unidos ahora con el tema migración que se ejerce en República Dominicana, con el tema haitiano. Son dos paralelos muy diferentes. El único punto donde hacen esquina esos dos episodios es en la palabra repatriación. Más que deportación, repatriación, porque lo mandan a sus países. Salvo el caso de la grosería de mandar un tipo de Venezuela, mandarlo a El Salvador y meterlo en una cárcel de máxima seguridad con una persona allí que está haciendo lo que le da la gana. Aparte de eso, no hacen esquina en ningún lugar, vuelvo y te digo, porque la situación sociopolítica que representa la migración haitiana hacia República Dominicana no es el componente que provoca la migración de Estados Unidos y que provoca las repatriaciones y las deportaciones y las intervenciones de los Estados Unidos. Sí yo creo que tienes razón en que el empresariado debe estar dentro de cualquier tipo de diálogo. El tema está en lo siguiente. Si usted hace un diálogo en el Estadio Quisqueya con 20,000 sectores, se convierte en una torre de Babel donde pasó lo que pasó con el diálogo, por ejemplo, en el CES, cuando se metieron las 4 reformas al mismo tiempo y todo el mundo comenzó, porque estaban televisándolo en vivo, y todo el mundo quería tener sus 15 minutos de gloria. Y hubo gente que habló tantos disparates ahí que todavía avergonzado no ha vuelto a sacar la cara. Porque lo que querían era hablar y estar ahí, estar en televisión nacional. No sabían ni para qué lo habían convocado, ni qué era lo que estaban haciendo allí. El tema de los expresidentes tiene un componente. Los 3 expresidentes, cada uno representa una de las fuerzas políticas mayoritarias políticamente en República Dominicana y tienen la capacidad de motorizar un gran segmento de la población y alinearlo o guiarlos, o yo no voy a decir inducirlos siquiera, pero sí orientarlos políticamente sobre una situación determinada. En este caso, el tema haitiano. Por eso yo creo que se ha optado por uno del PRM, que es Hipólito Mejía, uno de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, y uno del PLD, que es Danilo Medina. Son los 3 principales partidos. Y en el sentido de los empresarios, ahí el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene la potestad de aplicar la ley que se ejecuta en ese sentido, en su condición de jefe del Estado. Porque la ley establece cómo son las relaciones de los inmigrantes en la fuerza laboral de República Dominicana. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es aplicarla. Yo creo que debían participar en un diálogo. Pues yo creo que debe participar en un diálogo un miembro, por ejemplo, del sector empresarial. Por ejemplo, si tú traes a todas las organizaciones y todo el mundo quiere participar y los camioneros dicen que sí y los motoconchistas también, entonces cuando viene a ver estamos haciendo una cuestión en el Palacio de los Deportes. Y eso no llega a ningún sitio, que no sea un figureo y que no sea fotografía para los periódicos y declaraciones de intenciones que no se cumplen nunca. Yo creo que esto es más serio de lo que podría ser simplemente eso de buscar 15 minutos de fama en televisión nacional en una reunión del CES o de quien sea. Yo creo que ciertamente el presidente de la República, como poder ejecutivo, incluso en un país presidencialista, en un Congreso a su favor, tiene todas las facultades, las potestades y las calidades y el poder para imponer situaciones. Ahora, ¿cómo imponer situaciones que se cumplan en el tiempo? Porque podemos hacer un bulto ahora, lo que se está haciendo. Tú sacas 118,000 haitianos en 3 meses y medio. Pues se oye bonito. Se oye bonito. ¿Y qué tú haces con eso si siguen entrando por la frontera, si siguen guardándolo y escondiéndolo en las casas, y si los sectores productivos del país dicen que sin ellos no pueden trabajar y se cae la economía, y si el sector político dice que eso es un bulto del gobierno para sacar capital político, entonces todo el mundo anda como una torre de Babel, cada uno tratando de aprovechar la coyuntura para decir cosas. Nosotros aquí en los medios, criticando o estando a favor. Entonces, eso no funciona así cuando se quiere realmente formalizar
un pacto, un acuerdo, una acción país. Las acciones país requieren de sacrificios. ¿Quiénes están en disposición de asumir los sacrificios? Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Porque los empresarios, ¿por qué tienen haitianos? Porque mantiene el salario a raya. Porque trabajan más duro, porque no reclaman, y más si son indocumentados, no reclaman y son tan bárbaros que cuando llegan los sábados a ver si no quieren pagar y están casi terminando la obra, le llaman a la migración para que se lo lleve. Entonces, de la puerta del trabajo. Entonces, violación de la ley. Es lo que te digo. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que es un asunto que tenemos que verlo de una forma mucho más radical. Pero para eso se necesitan apoyos reales. Porque de lo contrario, vamos a seguir buscándonos la cola para mordérnosla. Hacemos un aparataje, hacemos una cosa muy bonito, que yo cuánto, y yo creo que no salimos a camino. Yo creo, y estoy convencido, de que en los últimos tiempos se está tratando de hacer algo con cierta coherencia en el tema haitiano, que ha desbordado la capacidad que tiene la autoridad para imponer las reglas de juego. Y lo ha desbordado porque para revertirlo las medidas son muy drásticas, y yo no sé si están en la capacidad de aguantarlas. Bueno, yo creo que según los datos de las últimas elecciones, el presidente Luis Abinader ganó con aproximadamente un 60% de los votos. Es evidente la superioridad numérica y la mayoría en el Congreso que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Insisto, yo veo, por ejemplo, democracias que se utilizan como el ejemplo en República Dominicana, que constantemente estamos viendo hacia los Estados Unidos, y vemos que precisamente como hay una diferenciación muy marcada entre demócratas y republicanos, hay políticas que se diferencian unas de otras y que los líderes de esas bancadas y los líderes del gobierno norteamericano, cuando les toca gobernar, toman decisiones independientemente de que la bancada contraria esté en desacuerdo o esté o no, o sí, o esté en acuerdo o no con lo que se plantea y lo que se ejecuta. Pero nunca me voy a oponer al diálogo, nunca, porque el diálogo siempre es la primera opción. Pero yo creo que en cierta forma eso desvía la atención de la responsabilidad real que tiene el Estado Dominicano para tomar decisiones en ese sentido. Yo sí creo que los partidos de oposición tienen responsabilidad, sobre todo aquellos que han sido gobierno y que en su momento han tenido la posibilidad y la oportunidad de ejecutar esas políticas migratorias y tampoco lo han hecho. Por eso critico, aunque estoy de acuerdo con parte de lo que dice Amarante Baret, que en su momento también fue director de Migración, critico el hecho de que él, siendo también director de Migración, debió aplicarse esa misma crítica que le hace al gobierno el día de hoy y tomar acciones que en su momento pudo haber tomado y no las tomó. Pero creo que cuando una persona tiene voluntad política para resolver un problema, lo resuelve. Y el gobierno del presidente Luis Abinader tiene todas las cartas a su favor para hacerlo. Pero al igual que con la reforma fiscal se requiere enfrentar a uno de los grupos más poderosos que tiene República Dominicana en relación a precisamente esa vinculación económica, esa relación económica que tiene el gobierno con el empresariado. Y que no habría que invitar a tanta gente que haga falta un lugar muy grande o que se tenga que recurrir a eso que dice don Rudy de los 15 minutos de fama, sino que aquí son puntuales y específicos los empresarios de alto nivel que están vinculados a los tres sectores que tienen en su mayoría mano de obra haitiana, que son construcción, agricultura y turismo. Y el hecho de que ellos elijan ese tipo de mano de obra por algún tipo de beneficio, yo considero, mi humilde opinión, puedo estar equivocada y me pueden corregir, creo que tiene que ver directamente con los beneficios que eso les reporta, porque no tienen que salvaguardar los beneficios adicionales de un trabajo como seguridad social o riesgos laborales, porque pueden deshacerse de esa mano de obra sin ningún tipo de consecuencia, pero sobre todo porque mantiene a raya el salario a nivel general por los bajos costos que implica para ese sector pagarle a los haitianos,
Y otra cosa muy importante que creo que no está vinculada a esa decisión al tema de que los haitianos trabajen más duro, porque en el caso de agricultura, que es el único del cual puedo hablar de manera profunda, uno de los principales problemas es que en las aplicaciones técnicas de productos que están vinculados a la estructura orgánica, donde hay regulaciones internacionales para poder exportar, uno de los principales problemas es que la mano de obra haitiana no sabe seguir instrucciones y muchos de esos productores que trabajan en ese sector se ven en la obligación de perder miles de millones de pesos al año, de dólares al año, precisamente porque no hay una forma de comunicarse de manera eficiente con los empleados haitianos que trabajan en agricultura y que no son capaces de tecnificarse a través de capacitación por la limitante del idioma. O sea, yo creo que los principales empresarios vinculados a esos sectores tienen mucho más relevancia en la discusión sobre el tema migratorio que los partidos políticos. Dice nuestro amigo Aníbal Vázquez desde Puerto Rico. En Estados Unidos, todos los presidentes activos facultativamente están obligados a que una vez terminen su mandato, deben estar a disposición de prestarse como asesores ante cualquier crisis de nación que ocurra en los Estados Unidos. Y nos guste o no, la oposición, dígase los ambos PLDs, son opción de poder para el mañana y esto debe ser una política de continuidad. El tema haitiano. Don Giorgi, tú no ten esto. Definitivamente. Te vi tan lejos. ¿Quiere un café, don George? Te vi tan lejos. Mira, yo creo que ese va a ser un tema, es un tema de muchos años, es un tema de la vida de República Dominicana desde 1844 y salvamos etapas en el tiempo para no recurrir a ella cada vez, pasando incluso por la desastrosa acción de Trujillo, el genocidio que cometió Trujillo, y pasando por todas las negociaciones que se han hecho de gobierno a gobierno de toda la vida en República Dominicana y de cómo esto se ha ido desbordando al paso de los tiempos, llegando a una situación donde ya nos desborda como nación. Porque nos desborda como nación el tema haitiano. El tema haitiano nos desborda y yo soy uno de los que he dicho y sostengo que la generalidad de los haitianos que viven en República Dominicana son fugitivos económicos, vamos a ponerle así. Gente que está tratando de sobrevivir, gente que está buscando quizás la última esperanza de vida. Y la generalidad de los haitianos que viven en República Dominicana y que por mucho tiempo vivieron en República Dominicana no son personas conflictivas socialmente, número uno. Número dos, no son personas altamente ligadas a la delincuencia. Claro, ya hay 2 millones de personas y el cúmulo se ve mucho. Pero en el pasado no era así. En el pasado tú ni sabías que aquí habían haitianos prácticamente. Estaban ahí y convivían y trataban de sobrevivir, vivían en sus batallas, hacían sus comunas, vivían en sus guetos, a su forma de vida. Que usted esté de acuerdo o no con ello, que tienen, ya esos, hay otros temas socioculturales. Pero en este caso ya esto ha desbordado y ya atenta de una forma muy compleja con todo lo que es la disposición que hay para la República Dominicana y para los dominicanos, el acceso a servicios, a comunidad, a mano de obra, a una serie, a toda la gama del proceso de activación económico y de desarrollo en República Dominicana. Lo único que yo creo que no se han metido ellos nunca, hasta ahora, es en la política activa. Que puede haber uno por ahí que simpatice, que diga una cosa, pues no se han metido nunca en la política activa. Claro, la ley se lo prohíbe tajantemente, como extranjero, pero en eso no, hasta ahora no se ha visto. Incluso a Peña Gómez trataron de decir en una ocasión que tenía grupos que votarían por él porque lo verían como un líder que le salvaría su situación. Eso era parte de la campaña política, interna. Eso nunca se ha dado en República Dominicana en una forma que pueda ser significativa, por lo menos.
Pero es un problema, Giorgi, que tenemos que enfrentarlo. Olga, que tenemos que enfrentarlo, porque es que tenemos que enfrentarlo. Mira, yo te confieso que me siento frustrado, cansado, agotado de debatir el tema. Y ustedes dirán, bueno, pero uno no puede cansarse de luchar por defender nuestra soberanía, la dignidad como pueblo. Pero es que cuando tú ves gente que se llama ser defensoras del pueblo, que aspiran a gobernar el país para transformar la vida de los dominicanos, pero entonces se sitúan en contra de los intereses de este pueblo. Tú dices, pero ¿y vale la pena que uno emplee su tiempo y dedique su esfuerzo a estar aclarando y pregonando un nacionalismo, una dominicanidad que los que pueden llegar a gobernar el país no creen en ella? Son puras poses. Ese llamado que el presidente le hizo a los líderes de la oposición, que yo he dicho y sostengo que debe ser ampliado, porque no es verdad que los tres expresidentes tienen la exclusividad de poder aportar a las soluciones que el país anda buscando, que el presidente está haciendo el intento y ha puesto en práctica medidas que han dado resultados, medidas que les reclamaban esos líderes opositores, cuando le endilgaban el que los dominicanos no tenían espacio en los hospitales, que el 70-80% de las camas en los hospitales públicos estaban ocupadas por haitianos ilegales. Hoy, cuando este gobierno, este hombre, se pone los pantalones y toma las medidas drásticas, porque hay que decirlo, drásticas, y los resultados se han visto, porque tú escuchas por todas partes ahora decir que se ha reducido a su mínima expresión la ocupación hospitalaria por parte de ciudadanos ilegales del vecino país. Pero ahora entonces acusan al gobierno de inhumano, de violador de los derechos humanos, de no tener corazón. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué? O sea, esto es palos y boga, palos y no boga. La comunidad internacional nos ha dado totalmente la espalda. No ha valido que no solamente el actual presidente, los anteriores también, clamaran por la intervención de las organizaciones internacionales para tratar de pacificar ese país. A quien más le conviene que ese país progrese, que ese país se estabilice, que ese país pueda desarrollar y crear su propio destino, es a la República Dominicana. Porque miren, señores, los haitianos cruzan la frontera, como tú dijiste y como tú dijiste, Olga, es buscando sobrevivir. No es ni siquiera buscando una vida digna, no, sobrevivencia. De manera instintiva. Aceptan el trabajo que sea, pagándole el salario que sea, porque del otro lado, de donde ellos vienen, ahí no hay posibilidades de nada. Ahí mandan y gobiernan ese país bandas criminales terroristas que no tienen el menor amor por la vida de los demás, que les importa la vida de sus conciudadanos, que los utilizan y los matan y hacen barbaridades con ellos, con el único propósito de imponer
esas garras que le enseñan a ese pueblo. Y ante eso, pues también los organismos internacionales han dado la mirada hacia otro lado, porque no les importa. Yo a veces pienso que están permitiendo que esas pandillas de criminales, de bárbaros, sigan absorbiendo el poder en Haití y metiéndole terror a la gente, a los haitianos, para que crucen la frontera. Porque, mira, ahora mismo hay unos 40,000 que se desplazaron de no me acuerdo ahora la provincia de Haití, que están en el borde de la frontera dominicana. Y con un empujoncito más van a cruzar. Porque no tienen otra opción. Se tiran al mar, a la boca de los tiburones. Por eso yo, que soy nacionalista hasta las últimas consecuencias, pero no dejo de entender que a ese pobre pueblo haitiano hay que tenderle la mano. Ahora no somos nosotros. Nosotros podemos ser parte de una solución, pero no la solución misma. No tenemos la capacidad económica, no tenemos las estructuras necesarias en el país para poderle hacer frente a 11 millones de haitianos, porque por lo que yo veo tendrán que abandonar esa tercera parte de la isla todos. Tendrán que salir huyendo, despavoridos, perseguidos por las bandas criminales. Y se pueden llamar humanistas, cristianos, aquellos que en lugar de aportar para buscar solución a esa gran crisis de ese pueblo, lo que hacen es tratar de sacarle provecho político, partidista, electoral. No, pues son unos canallas, son unos perversos. Esos no quieren ni a sus hijos, ni a su familia. A ese tipo de gente lo único que le interesa es el poder y llegar a gobernar. Pero ni siquiera gobernar para beneficio de su pueblo. No. Es para hacerse multimillonarios como se hicieron cuando llegaron con una mano adelante y otra atrás. Es la verdad. Entonces, cuando yo veo que se rasgan las vestiduras hablando del pueblo y de la lucha y de que si adelantamos la escogencia del candidato, mentira. No les importa. No tienen compasión por nadie. Utilizan a los haitianos para decir que se abusa de ellos, pero lo que lo hacen no es porque defiendan a esos pobres infelices, ¿no? Es para poder tener un arma con que desacreditar al gobierno de turno. Entonces, les confieso que todo ese tiempo que estuve en silencio es porque me siento, lo voy a decir así vulgarmente, harto. Estoy harto de todos estos bandidos, de todos estos charlatanes, de todos estos perversos, que lo único que tienen es poses, que no actúan por su conciencia y por amor al prójimo. No les interesa. Lo que quieren es aprovecharse de esos pobres infelices que, repito, llegan a este país despavoridos, huyendo con sus hijos en los brazos y aceptan cualquier trabajo, cualquier limosna, porque los veo en las calles. Y mucha gente me ha dicho, óyeme, no le dé a esa gente que lo que tú estás haciendo es haciéndole un daño. Digo, mire, amigo, yo que sé
que cuando voy camino a mi casa voy a tener la comida segura. No podría comer tranquilo si sabiendo que ese que me pidió en una esquina, aunque fuera haitiano, yo no por lo menos le di algo para que aliviara su tristeza y su hambre. Entonces yo los mal acostumbro, porque yo sé que es verdad. Pero, ¿y qué otra cosa pueden hacer? Y ahora ni eso, porque ya no se atreven ni a salir a las calles. Entonces, es una hipocresía nuestra. Es pura pantalla de los grandes poderosos políticos, empresarios, porque no es solamente los políticos, ¿no? Son todos los sectores que se aprovechan, explotan a esos miserables. Y cuando digo miserables no lo hago en una forma despectiva. No, es que están poseídos de la miseria. Y abusan de esa miseria que tienen. Y de la necesidad que tienen de producir, aunque sea migajas, para dar de comer a su familia. Bueno, que siga la rumba, que siga el desfile y que la procesión tendrá un fin. Y ojalá no sea como la de Cristo en el Monte de los Olivos, que terminó con la crucifixión de Jesús en la cruz. Mientras tanto, tenemos en República Dominicana en el día de hoy al canciller ruso, Sergei Lavrov, quien es uno de los puntales principales del gobierno de la Federación Rusa. 21 años en el cargo, es el hombre que representa a Rusia en los escenarios internacionales, generalmente un diplomático de carrera, considerado uno de los diplomáticos más agudos del mundo, un hombre de mucha experiencia, con mucho poder de decisión por su estado, la Federación Rusa, un hombre de la plena confianza de Vladimir Putin. Les digo, tiene 21 años en la Cancillería y es un hombre que cuando se presenta en cualquier tipo de escenario está representando a un hombre de línea dura como es Vladimir Putin. Y lo que es Rusia. Vino a República Dominicana proveniente de Brasil, donde se estaba celebrando la reunión del BRICS, una reunión preparatoria para después de seguimiento y preparatoria para la próxima reunión y de seguimiento a la cumbre del BRICS de hace 2 meses. Y llegó a República Dominicana en una escala que tiene un significado no solamente para reabastecerse de combustible o pasar la noche, sino para abrir por primera vez en territorio dominicano una sede de la Embajada de Rusia en República Dominicana. Tenemos 80 años de relaciones con Rusia desde que hubo la partición de Yalta y se dividió el mundo tras la Segunda Guerra Mundial en 1945. En ese mismo momento, República Dominicana estableció relaciones con Rusia en plena época de la dictadura dominicana, pero cuando Rusia se abrió y comenzó a establecer relaciones más allá de lo que le llamaron después la cortina de hierro, quería tener relaciones en Occidente y en América principalmente. Pero República Dominicana nunca tuvo hasta este momento de esa inauguración de la sede diplomática una embajada con un embajador propio de República Dominicana, un embajador concurrente con sede en Venezuela. Y ya llegó el momento de que haya ese estado de relaciones. La presencia de Sergei abre muchas especulaciones y muchas expectativas en el mundo geopolítico que se vive en el día de hoy, con las presiones de Rusia en el caso de Europa con su guerra y sus avasallantes, aunque contenidas, escaladas sobre Ucrania.
que está aparentemente en vías de llegar a alguna suerte de solución o de bajar las tensiones o de tregua, pero también en el momento donde Rusia, junto con China y Estados Unidos, componen los ejes principales de la geopolítica, yo diría, ya ni siquiera yo diría de tendencias, porque ya la parte política ha ido desapareciendo, salvo los estados de fuerza que hay en China y en Rusia, pero lo usan o lo hacen a la usanza de la democracia, con elecciones ficticias o controladas por el partido único y partido principal, que es el Partido Comunista Chino y el Partido Soviético también, el Partido Ruso, soviético no ruso, pero no deja de tener un poder importante y trascendente en el mundo de hoy. La apertura de ese acercamiento con Rusia en este momento podría verse quizás como temeraria dentro de lo que son las presiones de Estados Unidos, pero quizás forman parte de estrategias, yo no lo sé, asumo que puede ser, forman parte de estrategias porque la lucha realmente es una lucha unipolar, económica, entre Estados Unidos y China principalmente, y hay que ver el desarrollo de eso. Mientras tanto, en esta reunión, en esta visita, se habló de dos temas importantes. Primero, ayudar desde Rusia a la vuelta de turistas a República Dominicana, que era un punto importante de visitantes rusos aquí en República Dominicana, principalmente en la zona de Punta Cana. Uno. Dos, conjuntamente con esto, reanudar y avanzar todavía en aumentar la presencia de vuelos directos desde Rusia a República Dominicana, Moscú, Punta Cana, precisamente porque esto conecta más a Europa con República Dominicana. No solamente Rusia, porque Rusia es un punto de partida y tú estás en la parte más al norte de Europa colocado en un vuelo directo. No necesariamente tiene que ser España, que es el punto principal por donde entra la mayoría de los latinos y el punto casi de entrada de España, incluso geográficamente porque está más cerca del Atlántico. Y tercero, y muy importante, y se acopla con lo que hemos hablado en el primer segmento de este programa, el canciller dominicano le pidió al canciller ruso, a Lavrov, que no bloqueara las posibilidades de ayudas internacionales y de la comunidad internacional, principalmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Rusia es uno de los 5 países que tiene derecho a veto. Y le pidió interceder para buscar soluciones en que la comunidad internacional aporte para la solución o suavizar o bajar o reducir el grado de tensiones tan altos que hay en Haití, que nos afecta a nosotros directamente. O sea, una buena jugada en un momento donde esas relaciones parecen fortalecerse. Fíjate que en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2012, 2013, era Miguel Vargas el canciller, cuando se abrió la embajada, la sede de la Embajada de República Dominicana en Moscú. Y después cuando se desbloqueó la necesidad de uso de visas por parte de los dominicanos, eso fue ya caso como el 15 o el 16, de los dominicanos para entrar a Moscú. Que en principio hubo algunos problemas porque anunciaron que ya estaba desbloqueado y un montón de gente cogió para Rusia. Pero parece que todavía no se ha puesto en vigencia, ya es un acuerdo, se está firmando, hay un protocolo que seguir y mucha gente tuvo que devolverse y ir a otros sitios a tratar de conseguir una visa para entrar a Rusia. Todo eso a la dominicana como ocurren, pero eso ha sido progresivo, un aumento en ese estado de relaciones y ahora se consolida con la apertura porque es una demostración de respeto, de estado de buenas relaciones, el abrir una embajada propia en suelo dominicano. Y yo voy más lejos.
además de todo eso que has dicho. Yo creo también que es una muestra de que la República Dominicana está avanzando, se está fortaleciendo y tiene una muy buena imagen en el concierto de naciones del mundo. Eso es así. Nuestra economía está creciendo a pesar de los inconvenientes que aparecen y que seguirán apareciendo. Estamos señalados a ser la segunda economía de mayor crecimiento de América Latina después de Argentina, irónicamente, para el próximo año. Así que eso también, el que la República Dominicana esté de moda, no deja de llamar la atención de un país como Rusia que está buscando expandir sus relaciones en el continente americano. Fortalecer relaciones. Sí. Lo que pasa es que yo lo decía en el término, perdón, Olga, ¿tú ibas a decir algo? No, que en el término de que de cara a la situación con Estados Unidos y la política de Estados Unidos con un gobernante como Donald Trump, de un hombre agresivo en el estado de sus relaciones y de la toma de decisiones, aunque muchas la prueba y después la echa para atrás, después la modela, después sigue para adelante, pero a veces de impredecible, establecer o demostrar establecimiento de relaciones con un país como Rusia o China o fortalecerla en este momento no deja de tener ciertos riesgos, por así decirlo. Aunque yo considero que es una demostración del grado de independencia con que se maneja un gobierno como el de la República Dominicana. Pero no deja de ser algo que hay que verlo con sus pinzas por las formas de el coloso del norte. Asimismo viene a mi pensamiento, y a lo mejor lo que voy a decir es un disparate, pero lo voy a decir, de que yo percibo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de mejorar sus relaciones con Rusia para interceder, para intervenir, para impedir el que se sigan acercando Rusia y China. No, eso está claro. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero como la política norteamericana siempre ha sido de cara a Rusia y a China, aunque en una administración de Donald Trump, como lo demostró en la anterior y lo ha demostrado en esta, no es hostil contra Rusia, pero no deja de tener también aquel ego, vamos a decirlo así, de que, espérate, América Latina es el patio de mi casa, no me brinque la cerca. No, yo te dejo entrar, pero tú tienes que entrar por la calle, que yo te vea y que tú me pidas permiso. Digo, por así decirlo, haciendo una figura, porque este es la zona geopolítica más controlada de Estados Unidos, es el patio de su casa realmente. Entonces, a veces esos celos y esos egos provocan esas cosas, sí. Pero también, vuelvo y te digo, demuestra un grado de independencia del gobierno dominicano. Ahora, esta mañana corrió el rumor muy rápido. En la agenda del presidente Luis Abinader del día de hoy no estaba contemplada la visita del canciller Lavrov a Palacio. El presidente tenía una serie de actos anunciados en su agenda que cubría mañana y tarde. Entonces, el canciller ruso aquí, anunciado, y el presidente estaba en un acto de la Embajada de los Estados Unidos, donde estaba la señora Aguilera, que es la encargada de la embajada, y estaba el representante de la DEA para la región. Y estaban allí hablando sobre el tema del fentanilo, de las drogas sintéticas. Entonces, era una actividad no del gobierno, una actividad de la embajada de los Estados Unidos. Y el presidente estaba presente allí gran parte de un buen tramo de la mañana. Y entonces comenzó el run en ciertos sectores. A mí me llegó por varias vías. A mí me llamaban para preguntarme, ¿qué pasó ahí? Y yo, mira, el teléfono de Palacio sigue siendo 809-595-2000. Llama ya y pregunta. Porque la verdad que generaba como cierta extrañeza, porque si bien
el canciller lo recibió, había reuniones bilaterales con el canciller en Cancillería, con los equipos de ambos y todo eso, y era su homólogo. No es menos cierto que la presencia de una figura como el canciller ruso y este canciller, precisamente en República Dominicana, por cortesía regularmente el presidente de la República lo recibe, como recibió a Marco Rubio, como recibe otras personas, no necesariamente porque sean presidentes, sino por la jerarquía que tienen y la importancia de la visita. Entonces, extrañó mucho, todavía está mediodía, pues no han dicho nada en Palacio, va o no va, qué sé yo cuánto, y después llegó a las 2:51, llegó el canciller Lavrov, llegó al Palacio, se reunió por 35 minutos con el presidente Luis Abinader en el despacho, conversaron, dice que hablaban mucho sobre la historia de las relaciones entre República Dominicana y Rusia, pero que no se trataron temas puntuales porque la visita no tenía temas puntuales que no fuera realmente oficialmente el tema de la apertura de la sede diplomática de Rusia en República Dominicana, aunque sí lo había hecho ya con el canciller sobre temas bilaterales en algunos órdenes, como lo que yo explicaba ahorita, del turismo, de la solicitud sobre el tema haitiano, bla, 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 bla. Vamos a la pausa. ¿Y hay que hacer pausa? Sí. Yo me iba para casa ya después yo pensaba que iba a terminar el programa. Ya casi, pero vamos a la pausa y regresamos en breve.